Bueno, no, yo simplemente quería hablar un poquito sobre lo que nos está pasando a los argentinos con el caso Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, que no es un caso menor, es un caso muy grave, no solo por la violencia de género, que lo es en sí mismo, sino porque nosotros elegimos a un presidente de estas características. Digo nosotros porque desde el punto de vista democrático, la mayoría es la que gobierna. Y la mayoría de los argentinos, creo que superó el 50% en aquel momento, creo, no recuerdo bien las cifras. Sí, pero bueno. le ganó por 3 puntos a Mauricio Macri. La mayoría a Macri, sí. Sí, a Macri. La mayoría de los argentinos eligió a Alberto Fernández. Yo escuché ayer y vi recopilado, y eso es lo que me hizo sentir un poco mal, recopilado muchas de las advertencias que los periodistas y los medios hacían sobre Alberto Fernández. Y esos periodistas y esos medios eran acusados de golpistas, de cualquier cosa, porque estaban tratando de demonizar la figura del presidente. No escuchamos. Y terminó en lo que terminó, con una gravedad inusitada. Y daba vuelta en aquella época una imagen que lo representaba a Alberto Fernández como un tipo que no podía controlarse ni siquiera a la menor presión. Y esto fue fuera del ámbito del gobierno, sentado en la mesa de un bar, charlando con una mujer, ante una persona que pasa y lo mira, se levanta y le pega una piña de una característica violenta muy propia de las riñas del más bajo fondo. Nosotros los argentinos conocimos esa imagen, no sé si está acá y la tienen para ponerla, pónganla. Ni siquiera, miren, este hombre ahí le está diciendo algo seguramente vinculado a la política, y Alberto Fernández reacciona de esta manera que ahora van a ver ustedes. Todavía no era, creo, el presidente. Y va el hombre con las manos atrás y le pega un pechazo y sigue ahí. Y lo separa la persona, no sé quién es la mujer. Fabiola. Es la misma Fabiola. Es la esposa. Bueno, ese hombre es un hombre que después se supo tiene algunas dificultades. Tenía algunas dificultades. Y va el presidente, el expresidente, y actúa de esta manera. Nosotros no supimos ver todas estas cosas. Después, yo recuerdo haberla escuchado a Mercedes Ninzi relatar de qué manera fue tratada telefónicamente por el expresidente cuando ella hizo una crítica, cuando todavía no era presidente. Es decir, hubo un montón de señales de este presidente y de otros presidentes que nosotros no escuchamos. Por lo tanto, los argentinos tenemos un grado de responsabilidad de hoy tener en las carteleras del mundo a un presidente que elegimos con estas características violentas, que así habrá resuelto las cosas que nos tocaron vivir, con ese grado de violencia y de locura. Bueno, sumado a eso, a las presiones del poder, ahora uno ve los momentos que hemos pasado. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, primero que cumpla con lo que tiene que cumplir frente a la ley por las denuncias de su expareja, creo que ya es expareja, que cumpla con todo lo que le corresponde y el agravamiento que seguramente le deberá tocar por la figura que representa. Y además espero que se haga una investigación a fondo
sobre lo que pasó con la unidad médica de Olivos, que ocultó dónde se trataba Fabiola Yáñez de los golpes y de las heridas que según ella ha tenido, de las situaciones violentas que le tocaron vivir en la unidad médica de Olivos, porque ella no salió de allí. Los médicos no lo denunciaron y no lo llevaron, no se trataba en otro lado, porque si iba a otro lado, los médicos tienen la obligación de denunciar cuando una persona llega, sobre todo una mujer, con lesiones que por ahí no son compatibles con la vida cotidiana. Tienen que denunciar frente a la justicia. Entonces se hacía atender en la unidad médica de Olivos. La justicia debiera llamar a la unidad médica de Olivos para ver cuántas veces esta mujer fue golpeada y maltratada por el expresidente. Es decir que estamos rodeados los habitantes del país. No miramos lo que debemos ver y estamos siempre montados sobre la urgencia. Es cierto que este es un país que vive de urgencia en urgencia, pero hay que mirar los rasgos de violencia en las personas que después se trasladan a los terceros. No solamente pegándole a una mujer, sino también pegándonos a nosotros con medidas, con decisiones, también violentas. Usted recuerda que por una locura ideológica que aceptó y tomó el presidente, nosotros no tuvimos vacunas por un tiempo largo, por una cuestión ideológica de no comprar una vacuna Pfizer, que después finalmente terminamos comprando, perdimos ahí un par de meses que podrían haber salvado muchas vidas. Eso también es una actitud violenta. Es decir, tenemos que mirar ampliamente antes de votar y de elegir a las personas y hacer caso a quienes de alguna manera informan con credibilidad. A mí me impactó ver cómo periodistas conocidos de distintos lugares, inclusive de la misma orientación política del expresidente, alertaban sobre su violencia y sobre su escasa capacidad de mando. Y sin embargo, fuimos a votar y fue elegido por la mayoría. Bueno, acá tenemos los resultados de las cosas que hacemos en la Argentina con una velocidad tremenda, con una ansiedad incontrolable. Bueno, obviamente el país nos lleva a convivir con la urgencia, un hecho que nos anula. Y elegimos a estos psicópatas violentos, mentirosos. Alberto Fernández era una máquina de mentir y de autodesmentirse y de autonegarse. Era una máquina, usted recuerda. Y no pudimos, yo tampoco, nadie, pudo encuadrar a la figura de Fernández dentro de un cuadro de enfermedad, de patología especial que le debería haber impedido ejercer ese cargo. Un psicópata, un mitómano, un violento. Bueno, no lo supimos hacer. Tal vez uno puede decir, bueno, pero nosotros que tenemos también la obligación de hacer una... No, tenemos la obligación de ciudadanos de elegir con la mayor conciencia posible, con la mayor conciencia posible. Y no hay que dejarse llevar por los otros dirigentes con el siga, 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 siga. Cuando hay alertas hay que tomarlas. No son alertas menores, ¿eh? Esta no era una alerta menor. Ese video que pasamos no es una alerta menor. Yo recuerdo también otros presidentes a los que le hemos visto situaciones violentas y después terminamos como terminamos. Bueno, me hago este comentario por lo que yo sentí ayer al ver los hechos, los avisos, los llamados de atención que hemos tenido y sin embargo caímos en el error. Ojalá que esto no se repita en el tiempo, porque siempre tenemos y hemos tenido avisos y no los hemos sabido leer.
Hoy esto es dramático. Hoy está en todo el mundo. Fernández no está siendo juzgado como presidente. Está siendo juzgado como psicópata, mentiroso y violento. Un hombre que gobernó 4 años la Argentina. Así quedamos también. No es el único culpable, pero de estos cargos sí es el único culpable. No es el único culpable de la pobreza, de la miseria y del descarrilamiento de la Argentina. Hay muchos más atrás de él. El otro rol que me parece que también debemos juzgar, lamentablemente, y debieran ponerse la mano en el corazón quienes adhieren a su figura, este señor llegó de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Ella nos lo presentó en sociedad como un hombre moderado, como el hombre tranquilo, el estadista que necesitábamos en ese momento. Componedor. El gran componedor. Y terminó siendo lo contrario, el gran descomponedor y degradador, y autodegradador. Es decir que también, desde el punto de vista moral, le cabe una responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente no hay una responsabilidad judicial para ella, pero hay una responsabilidad moral. Porque ella, un sábado a la tarde, le dijo a los argentinos, este es el candidato que necesitamos. Y todos los elogios habidos y por haber. Después vinieron las peleas, pero él ya estaba en el poder. Después vinieron las broncas, pero él ya estaba en el poder. Pero ninguna de las críticas a Alberto Fernández incluyó esto. Aunque algunos dicen que ya esto se sabía. Ninguna de las críticas incluyó lo que se vio en el bar. Ninguna de las críticas incluyó, digo, de los seguidores de Alberto Fernández, ninguna de las críticas incluyó las denuncias de los periodistas por acoso y violencia verbal y persecución telefónica cuando se esbozaban algunas críticas. Hay varios responsables, algunos con mayor intensidad, como el caso de Fernández, es el único responsable de sus actos, y también hay responsables secundarios que deberán asumir su responsabilidad o mínimamente hacer la autocrítica desde este punto. No desde el punto de vista político, la autocrítica desde otro punto. O al menos sus seguidores deberán hacer la autocrítica, que es una forma de ir, de alguna manera, sanando esta gran herida que genera este título. Un presidente violento, golpeador, mentiroso, psicópata. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido. No sé si con tanta gravedad, pero que hemos tenido psicópatas, hemos tenido. Si lo volveremos a tener y depende exclusivamente de nosotros. Bueno, 9 de la mañana con 59 minutos en la República Argentina.